Buenos días para los que aún no saludé. Mañana movidita, ¿eh? Lindas cosas tenemos en esta mañana. ¡Feliz día! ¿Verdad? ¡Feliz día! O mañana. Marito me marea a mí. Marito me marea. Porque yo digo, les vengo a decir a ustedes feliz día, y Marito me dice, no, mañana, que si no se me desfinancia el país. Porque supuestamente lo cambiamos porque no genera, no sé, no entendí nada. No importa. Alguien que me cuente por qué estamos celebrando el Día de los Trabajadores. ¿Cómo? No, yo pregunto por qué esta fecha, por qué 1 de mayo. ¿Alguien sabe por qué 1 de mayo estamos conmemorando esto? Va bien rumbeado, varón. Va bien rumbeado. Antes de comenzar, yo quiero explicarle por qué estamos celebrando esto. Vieron que 2 por 3 me paro acá para explicarle el porqué de algunas cosas, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos las cosas porque se hizo antes. Muchas de las cosas que se hacen acá es porque se hicieron antes. Pero nadie tiene idea por qué se hicieron antes. Y un día me gustaría contarle el experimento aquel de los monitos y la banana, que es un experimento social que se hizo, que está muy bueno, que es cuando la gente hace cosas porque se hizo así. Pero nadie tiene idea por qué se hizo así. Hoy se celebra el Día Internacional del Trabajo. No es algo de Paraguay, es internacional. En todo el mundo se debería estar celebrando este día. Esta fecha conmemora un derecho que hoy consideramos indispensable y es incuestionable, y son las 8 horas de trabajo. Ustedes me dirán, no, pero yo en el campo tengo que trabajar más. Muy bien, usted trabaje todas las horas que quiera, pero usted tiene que trabajar 8 horas por día. 8 horas tiene que dormir y 8 horas tiene que tener para su familia. Así está establecido. Claro, uno con las vacas se complica, con el arroz se complica, con la choferiada se complica. Pero las 8 horas de trabajo son incuestionables hoy. Y aquel que trabaja más de 8 horas, indudablemente tiene que cobrar tiempo y medio cada hora. Si la hora sale 10.000, por esa hora que pasa, las 8 horas usted tiene que cobrar 15. La cuestión es que hoy lo que se celebra es eso, el logro de las 8 horas de descanso. Ahora, para que hubieran estas 8 horas de descanso, se necesitó sudor, lágrimas y sangre. Y cuando hablo de sangre, hablo de muertos. Muertos. El 1 de mayo del año 1889, y yo sé que a muchos les va a levantar los pelitos del cuello esto, fue en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, o sea, la segunda vez que se reúne ese congreso, que deciden decretar el 1 de mayo como el Día del Trabajador. ¿Por qué? Porque en 1886, 3 años antes, unos trabajadores que estaban en huelga pidiendo estas 8 horas, estuvieron 4 días encerrados en la fábrica hasta que entró la fuerza parapolicial. ¿Qué quiere decir esto? No eran policías. Eran enviados por los dueños de la fábrica, los sacaron a palos para afuera. 3 hombres fueron a prisión, pero 5 fueron ejecutados en la horca. Esto pasó en 1886, entre el 1 y el 4 de mayo. 3 años después, la Internacional Socialista decreta el 1 de mayo como un día no laborable en el cual se va a recordar a estos mártires. Y ese día tiene que ser pago para el obrero. Todos los que tienen un trabajo regular, en caja, en blanco, no en negro, van a tener en su recibo de sueldo un día más de pago por el 1 de mayo, que no van a trabajar. Está establecido por leyes. ¿Y por qué dije que se le paran los pelitos de la nuca? Porque se los debemos a los socialistas esto.
Si a alguno no le gusta, no lo celebre y ya está, ¿verdad? Es fácil. Pero es importante saber el origen de las cosas. Como dije, no solo hacerlo porque se hizo siempre, sino saber de dónde vino. Hubo gente que murió para lograr este derecho que todos disfrutamos hoy. Pero claro, no todos, no solamente no están al tanto de esto, sino que tampoco les interesa. Hay muchos que hoy están buscando qué cosa. Están yendo al frigo Chorti a buscar su, don Yegro, su costilla, y algún otro lugar donde puedan conseguir algún, ¿verdad? Y es su forma de celebrar su 1 de mayo. Asado y gran chupete. Y bueno, y hay otros que no, porque son creyentes, ¿verdad? Que no lo van a hacer así, pero buscan la forma de no ir a la iglesia, de no ir al culto. En este momento, hoy en Uruguay no hay culto, por lo menos en Montevideo. Montevideo están suspendidos los cultos hoy, porque hoy se celebra allá porque el cookie no les dio para cambiar el día. Básicamente porque no hay transporte, ¿sí? El transporte colectivo para hoy, todo el día. Salieron ayer a las 7:30 de la tarde los últimos, ya no salen más hasta mañana a las 5 de la mañana. Entonces la gente no va a la iglesia, porque allá en Montevideo no todo el mundo tiene vehículo. Es muy difícil tener un vehículo allá, es muy caro mantenerlo, es muy cara la nafta. Entonces se necesita el transporte público y las iglesias no abren el 1 de mayo. Y bueno, y descansan del trabajo y descansan de Dios. Pero yo les felicito y les bendigo por estar aquí en este día tan especial, muy especial. Estamos invitados a la mesa del Señor, a compartir con Él. Y estamos celebrando juntos, entonces, este día de aquellos que trabajan. Pero yo quiero meditar un poco en este tema del trabajo, así que quiero tener algunos pensamientos. Cuando hablamos de trabajo, por lo general pensamos, o la gente piensa, en suplicio. Suplicio. ¿Se acuerdan los monjes aquellos que se hacían sus látigos con sus bolitas en la punta y se pegaban en la espalda para sufrir por Cristo? Bueno, el trabajo parece que fuera eso, sufrir. Pensamos también que es solo una cuestión secular que necesitamos hacer para poder vivir, o sea, algo por fuera de lo que es Dios y de lo que es la iglesia. También nos complica para servir a Dios el trabajo. Muchas veces ponemos excusas de trabajo para hacer algo para el Señor, sea en la iglesia o fuera, ¿verdad? El trabajo nos esclaviza totalmente. Pero hay algunos que al revés, el trabajo es la expresión máxima de su vida, lo que han logrado. Mirá lo que logré con mi trabajo. El trabajo no es su Dios, pero casi que le ayuda como si fuera su Dios. Además es el lugar donde se desarrolla y se enorgullece de los logros que tiene allí. Cuando consigue un ascenso, al revés de los otros que pensaban que era un suplicio, para este hombre es su lugar de máximo estatus. Pero cada una de estas opciones nos presentan problemas, porque están planteadas mal. Si el trabajo es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? ¿O por qué soy importante? Estamos en un problema. Si yo necesito de un trabajo para ser importante o para saber quién soy, cuando le despidan, cuando cierre la empresa, ¿qué va a pasar? ¿Quién soy yo? ¿Quién sos vos, Walter? Un hijo de Dios. Ya lo tengo de Cande, ya lo agarro siempre. Nosotros tenemos una identidad, no precisamos el trabajo para tener una identidad. No precisamos un trabajo para ser importantes. Mire si seremos importantes, que somos hijos del Dios creador del cielo y de la tierra, el único Dios. Si seremos importantes. Si nuestra carrera es lo más importante, es un ídolo.
Si nuestro trabajo es lo más importante, es un ídolo. Todo aquello que se pone en el lugar donde debería estar Dios es un ídolo. Si todo lo hacemos en pro de nuestra carrera, estamos en problemas. Si dejamos a nuestra familia en pro de nuestra carrera, si dejamos al Señor, a la iglesia, al trabajo que yo hago en la iglesia, por mi trabajo, por mi carrera, es un ídolo. No podemos estar pensando qué es de lo que vamos a hacer. El pastor me pide para ir a Natalio a pasar 4 días allá enseñando, y yo pienso, pero si yo voy allá y me pierdo de estar acá y voy a perder porque acá los hermanos no me van a ver, y entonces y yo tengo que cocinar en el parque y después no me van a llamar de vuelta. Estoy poniendo primero mi trabajo pensando lo que va a afectar el resto de las cosas que haga a ese trabajo, y eso también está mal. Vamos a leer un texto. Vamos a buscar Eclesiastés. Vamos a buscar el capítulo 5 de Eclesiastés y vamos a estar leyendo alguna cosita ahí. Muy bien, dice así: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Quiero ver algunas cuestiones que no son correctas en el pensamiento en cuanto al trabajo a la luz de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros separamos el trabajo de nuestra vida cristiana. Parece que fuéramos 2 personas diferentes. Esteban, el lechero, y el pastor Cleco, el cristiano. A mí me parece que no. Son la misma persona. Es el pastor Cleco que cría vaca para darle de comer y estudiar a sus hijos, como anoche nos contaba. Es la misma persona. La Biblia no hace distinción entre una cosa y otra. Para el Señor somos uno, solo. El problema es que nosotros a veces hacemos de una manera somos en el trabajo y de otra manera somos en la iglesia, cuando no debería ser así. En la iglesia somos todos recatados, nos vestimos bien, nos prendemos todos los botones de la camisa, nos ponemos pollera, nos peinamos con colita las mujeres, el pelo para atrás. Y en el trabajo, a como venga nomás. Y hablamos todo así, ¿viste? ¿Qué te pasa, boludo? Y nos ponemos así de costado y todo pose, ¿no? ¿Cómo es? ¿Verdad? Pero pasa. Hace unos años atrás, en la iglesia de la que provenimos nosotros en Montevideo, cuando recién estábamos empezando a ir, al pastor se le ocurrió tener una serie de mensajes basados en un libro de Rick Warren que se llama Una vida con propósito. Yo no soy muy fanático de Rick Warren, se los tengo que decir. Para mí es un psicólogo que utiliza mucha psicología y lógica para hablar de cosas a los cristianos. Pero tiene cosas que están bien. Y una de ellas fue esta frase que a mí me dejó pensando muchísimo. Dice Rick Warren en el libro: el trabajo se convierte en adoración cuando uno se lo dedica a Dios y lo realiza consciente de su presencia. Ustedes saben que terminó el culto y yo tuve que ir a hablar con el pastor. A ver, explíqueme eso porque yo nunca lo vi así. ¿Cómo que el trabajo es adoración? Y me convenció y tenía razón. Lo era. ¿Quién quiere leerme Colosenses 3, versículos 23 y 24? El primero que lo encuentra lo lee bien fuerte. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no
bueno para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Gracias. Entonces, hermanos, acá está clarito. No hay una separación de una persona es en el trabajo y otra persona es en la iglesia. Al punto que nuestro trabajo debería ser nuestro lugar de adoración. ¿Podremos estar adorando arriba el tractor cosechando, Marco, Gustavo? Y sí, todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, dice el texto. Porque es a Él que servimos. Estamos haciendo un asado, don Yegro, para una veterana que cumple 80 años allá, ¿no? La señora contentaza, ¿sí? Toda la fiesta ahí. Y usted está para hacer el asado nomás. Usted está adorando al Señor porque lo está haciendo con sumo gusto, porque lo está haciendo como para el Señor. Está sirviendo al Señor. Y si nosotros lo hacemos así, vamos a tener más oportunidades de testificar y de predicar su evangelio. Cuando lo hacemos de esta manera, cuando somos adoradores, no solo cuando nos sentamos acá en estos bancos duros de madera, sino cuando estamos en nuestro trabajo. No importa el trabajo que hagan. ¿Está limpiando un baño en la casa de una señora que usted le trabaja? Hágalo como para el Señor. Métale lavandina y detergente y perfumol y esto, ¿no? que tenga perfumito. Y métale el cepillito nomás al water, tranquila. Y alabe al Señor. Hágalo para el Señor. Adore al Señor, porque el trabajo Él nos ha dado. ¿Para qué? Para comer el fruto que de Él se produce. Es don de Dios el trabajo. Otra cosa que es incorrecta es lo contrario, y es pensar que solo las cosas espirituales o de la iglesia son las importantes. El Señor nos hizo, ¿qué? De la creación. Ay, sí, señor, esa ya estaba. Ay, no se acuerdan, digo yo, no se acuerdan. Administradores. ¿Cuál era la palabra que usamos? Mayordomo. ¿Está? Administradores de la creación. O sea que la creación fue puesta en manos del hombre para ser administrada, no en manos de los ángeles, que podía haberlo hecho y lo iban a hacer mejor que nosotros. Él puso en nuestras manos. ¿Para qué? Para cuidarla, para fructificarla, para generar más y más recursos con los cuales cubrir las necesidades de toda la humanidad. Pero miren lo que dice Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y si quieren, búsquenlo y guárdenlo este texto. Romanos 8, 18 y 19. La creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque las aflicciones de este tiempo han sido generadas por el propio hombre, por su egoísmo, por su maldad, por el querer acumular los recursos para sí mismo, aunque no se los pueda llevar a la tumba, porque a la tumba no vamos a ir con ningún cheque. No sé si sabía. Los faraones y los emperadores de otra cosa se llevaban un montón de cosas para la tumba. ¿Y qué pasó con ellos? Vinieron otros después, excavaron y se los llevaron. No fueron a ningún lado. Entonces, el mundo está así por culpa del hombre. ¿Y qué es lo que está esperando la creación? El anhelo ardiente de la creación es el correcto trabajo de nosotros, los hijos de Dios. La creación está esperando que nosotros nos comportemos realmente como hijos de Dios. Seamos justos, seamos trabajadores, seamos esforzados, seamos generosos, seamos solidarios. Y ahí la creación va a respirar. Somos administradores de la creación en todas sus aristas, en todos sus aspectos. No vale quedarse descansando y esperar por aquel día en el que el Señor va a cambiar todo cuando Él venga, porque nos dio una responsabilidad ahora. Podremos cantar muchas veces, cuando ya se pase lista, todo lindo, ¿no? Muy contentos. ¿Y mientras?
Y el mientras, la creación sigue llorando, porque los hijos de Dios no estamos siendo responsables. Es mucho más importante para nosotros reunirnos y cantar y hacer actividades y festejar cositas lindas que ser cuidadosos con lo que el Señor nos ha dado para administrar, que ser generosos, que ser solidarios, hacer que las cosas fructifiquen, pero no para yo guardar, para dar a los que necesitan. Y un último pensamiento equivocado. ¿Por qué nosotros nos enojamos a veces con Adán y Eva? Porque ¿qué pasó? Después tenían que trabajar. Es lo que nosotros nos ponemos a pensar así, ¿no? La culpa es de Adán y Eva, que ellos se mandaron toda la macanada y ahora tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque nos quedamos con aquel versículo, ¿no? Que trabajarás y el sudor de tu frente y vos vas a parir a tus hijos con dolor y bla, 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 bla. Pero este pensamiento está equivocado. Lamento hoy a los que pensaban así decirle que están equivocados. Dice Génesis 19:20, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. ¿Qué estuvo haciendo Adán? Trabajando. El trabajo es anterior a la caída. El trabajo es anterior al pecado. El trabajo era algo que dignificaba a Adán. Dios le dio la posibilidad de ser su secretario. ¿Está? El trabajo es anterior. Entonces, el trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición. Debemos complacernos, debemos estar contentos, debemos estar bienaventurados porque tenemos trabajo, felices porque tenemos trabajo. ¿Por qué? Porque es don de Dios, es regalo de Dios. ¿Cansa? Sí, claro que cansa. Pero eso no quiere decir que sea maldición, que sea esclavitud, que sea malo. El trabajo es bueno, es dado por Dios, no tiene nada que ver con el pecado. ¿Sí? Así que disfrutemos del trabajo, como dice aquí que leímos en Eclesiastés. Nuestra vida es corta. Como dice el salmista, dice en Proverbios, creo, o en Eclesiastés, porque son 80 años, más o menos, dice. En los más fuertes, dice, son 70 años, los más fuertes 80 años. El Salmo 90, ahí va, yo me mareo con ese, porque como que uno no quiere mucho leer ese versículo. Pero él dice ahí, ¿y cuánto era aquí en Paraguay? 75... ¿Quién fue que dijo anoche? Milka fue que dijo, me acuerdo. 75 más o menos. En Uruguay creo que son 80. Allá no hay jóvenes, ¿no? Pura persona grande. Pero es corta si miramos la historia de la humanidad. Y no, si lo comparamos con Dios, que no tiene ni principio ni fin. Entonces las decisiones que nosotros tomemos acá son muy importantes. Muy importantes. ¿Por qué? Porque puede que nos afecten esos 70, 80 años, pero van a afectar mucho más que nuestra eternidad. Una de las decisiones que va a afectar nuestra eternidad es vivir la vida, 60, 70, 80, 90, 100 años, acorde los principios de Dios, del reino de Dios. Va a afectar nuestra vida aquí, la de las personas que nos rodean aquí y nuestra eternidad. Otra de las cosas que nos tiene que quedar es que una de las mejores maneras para entender la administración de la vida, el tiempo, el trabajo, el horario, el descanso y todo tipo de actividad puede y debe ser controlada por la palabra de Dios, por los principios del reino. Y eso va a ser productivo y va a ser sano, de salud para nosotros.
No vamos a estar desequilibrados, ansiosos, frustrados, ni tomando pastillas para los nervios, si seguimos los principios que el Señor ya nos dio aquí en su palabra. Y aprendamos a disfrutar del producto de nuestro trabajo. Dios siempre nos va a dar lo necesario para vivir. Debemos confiar en eso. Sé que hubo una seca, sé que hubo una producción casi inexistente de soja, pero el Señor es el que se hace cargo y no nos va a dejar faltar, no les va a dejar faltar, porque Él ve el esfuerzo de sus manos. Hay algunos que se están quejando de Dios por esta sequía. Mire cómo será que se están quejando de la lluvia esta que vino también, porque también les está perjudicando esa lluvia. Confíen en Dios, hermano. Confíen en Dios y disfruten del trabajo de sus manos. Sean 3.000 kilos por hectárea, sean 300 kilos. Disfruten del trabajo de sus manos y bendigan al Señor por él. El apóstol Pablo entendió estos principios. Dice allí en 1 Corintios 6, el versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Teniendo todo, somos hijos de Dios. No importa que en nuestras estanterías en casa no haya mucho, somos hijos del dueño de todo y Él no nos va a dejar faltar. Disfruten su trabajo, háganlo responsablemente, adoren por medio de su trabajo al Señor. Y no duden, sino crean